Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza poderosa basada en uno de los versículos más conocidos y fundamentales de la fe cristiana, Juan 3:16. Este pasaje encapsula el mensaje central del Evangelio, la esencia del amor de Dios y el sacrificio de Cristo por la humanidad. A través de esta predicación, exploraremos el significado profundo de este versículo, desglosando cada aspecto de su mensaje para comprender cómo impacta nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo contiene verdades poderosas que nos hablan del amor divino, el sacrificio de Cristo y la esperanza de vida eterna. A lo largo de esta enseñanza, analizaremos su significado desde diferentes ángulos, apoyándonos en otros pasajes de la Escritura para fortalecer nuestra fe y comprensión. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado su amor por la humanidad. Génesis 1:26-27 nos dice: «Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Este pasaje nos recuerda que fuimos creados a la imagen de Dios, diseñados con propósito y dignidad. Sin embargo, a pesar de esta relación especial, la humanidad cayó en pecado. Romanos 3:23 declara: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». El pecado trajo separación entre Dios y el hombre, pero Dios, en su amor infinito, trazó un plan de redención. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios mostró su misericordia a través de pactos, sacrificios y profetas que anunciaban la venida del Mesías. Isaías 53:5 profetizó acerca de Jesús: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Este es el amor de Dios en acción. Un amor que no solo se expresa con palabras, sino con hechos concretos. Un amor que no depende de nuestras obras, sino que es incondicional. Romanos 5:8 lo dice claramente: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La entrega de Jesús en la cruz es la mayor demostración de amor jamás vista. No fue un acto impulsivo, sino un plan divino concebido desde la eternidad. Efesios 1:4-5 nos dice: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había decidido salvarnos a través de su Hijo. Esta verdad debería llenar nuestro corazón de gratitud y asombro. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos recibir este regalo de salvación? La respuesta está en la segunda parte de Juan 3:16, «para que todo aquel que en Él cree». La fe es el elemento clave. No se trata de hacer méritos o de esforzarnos por alcanzar a Dios, sino de confiar plenamente en Jesucristo. Efesios 2:8-9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación, pero cada persona debe tomar la decisión de creer y recibir ese regalo. Jesús mismo dijo en Juan 14:6: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No hay otro camino para llegar a Dios, no hay otra puerta de salvación. Solo a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre y recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando una persona pone su fe en Cristo, su vida cambia para siempre. Segunda de Corintios 5:17 declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Dios no solo nos salva del castigo del pecado, sino que nos transforma y nos da una nueva identidad en Cristo. Somos adoptados en su familia, hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». ¿Qué privilegio más grande es ser llamados hijos de Dios? No somos esclavos, no somos extraños,
sino parte de su familia eterna. Gálatas 4, 6, 7 nos recuerda: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El amor de Dios es tan grande que no solo nos salva, sino que nos hace partícipes de su gloria. Pero el versículo de Juan 3:16 también nos advierte de la consecuencia de rechazar este amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El destino eterno de cada persona depende de su respuesta a Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda, como lo dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios nos da libre albedrío. No nos obliga a creer, sino que nos llama con amor, esperando que respondamos a su invitación. Y la promesa final de Juan 3:16 es gloriosa: mas tenga vida eterna. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una comunión perfecta con Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna comienza desde el momento en que creemos en Cristo. No es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. En Cristo tenemos paz, gozo y seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios. Jesús prometió en Juan 10:28-29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la certeza de nuestra salvación, una seguridad inquebrantable en el amor y el poder de Dios. El amor de Dios no solo se manifestó en la cruz, sino que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Cuando una persona recibe a Cristo, experimenta una regeneración total. Jesús habló sobre esto en Juan 3:3 cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, quien cambia nuestro corazón y nos da una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pecado ya no tiene dominio sobre aquellos que han sido redimidos por Cristo. Romanos 6:14 nos recuerda: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no solo nos limpia del pecado, sino que nos llama a vivir en santidad. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vivir en santidad no significa que nunca fallaremos, pero sí significa que ya no vivimos bajo el dominio del pecado. Romanos 8:1 nos da esta gran verdad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos guía en esta nueva vida. Gálatas 5:16 nos enseña: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, producimos frutos que reflejan el carácter de Cristo. Gálatas 5:22-23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. No son resultado de nuestro esfuerzo humano, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta transformación nos lleva a testificar del amor de Dios a los demás. Jesús nos dejó un mandato claro en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cada creyente tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio. No podemos guardar para nosotros el regalo de la salvación, sino que debemos proclamarlo con valentía. Romanos 1:16 dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego». El Evangelio tiene el poder de cambiar vidas, de traer esperanza a los desesperanzados y de sanar corazones heridos. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos amar y servir a los demás. Marcos 10:45 nos dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Servir a los demás es una expresión de nuestra fe. Santiago 2:17 nos dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Las obras no nos salvan, pero son la evidencia de una fe genuina. Efesios 2:10 nos recuerda: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Dios nos ha llamado a brillar en un mundo lleno de oscuridad. Mateo 5:14-16 dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Vivir el Evangelio no es solo predicar con palabras, sino reflejar a Cristo en nuestras acciones. Colosenses 3:17 nos dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». El amor de Dios nos transforma, nos llama a la santidad, nos capacita para servir y nos envía a ser luz en este mundo. En la siguiente parte, veremos cómo esta vida en Cristo nos da paz, esperanza y una seguridad eterna. La vida en Cristo no solo nos transforma y nos llama a la santidad, sino que también nos llena de una paz y una esperanza que el mundo no puede ofrecer. Jesús dijo en Juan 14:27: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es una seguridad que viene de saber que nuestra vida está en las manos de Dios. No significa que no enfrentaremos problemas, pero sí que podemos confiar en que Dios tiene el control de todo. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». El mundo ofrece soluciones temporales, pero la verdadera paz solo se encuentra en Dios. Isaías 26:3 nos dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está con nosotros. Salmos 46:1 declara: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». No importa cuán difícil sea la prueba, Dios nunca nos abandona. Hebreos 13:5 nos recuerda la promesa de Dios: «No te desampararé, ni te dejaré». La esperanza del creyente no solo está en esta vida, sino en la promesa de la eternidad con Dios. Romanos 8:18 nos da una perspectiva eterna: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento. Segunda de Corintios 4:17-18 dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Dios nos llama a fijar nuestra mirada en la eternidad, recordando que esta vida es solo pasajera.
Primera de Pedro 1, 3, 4 nos habla de la herencia que tenemos en Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23 nos asegura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nunca falla, y su fidelidad nos da la certeza de que Él cumplirá todas sus promesas. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La seguridad que tenemos en Dios nos da confianza para vivir con propósito y sin temor. Romanos 8:31 declara: ¿qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestro lado, y nada ni nadie puede separarnos de su amor. Romanos 8:30 y 8:39 afirma esta verdad con poder. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este amor nos da una identidad firme como hijos de Dios. Gálatas 4, 6, 7 nos recuerda: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta identidad nos da confianza para vivir una vida victoriosa en Cristo. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como hijos de Dios, no estamos destinados a la derrota, sino a la victoria en Cristo. Segunda de Corintios 2:14 declara: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nuestra vida debe reflejar esa victoria y transmitir esperanza a quienes nos rodean. Colosenses 1:27 nos habla del misterio revelado en Cristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mundo necesita esa esperanza, y Dios nos ha llamado a ser sus embajadores. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Nuestro propósito es llevar el mensaje de salvación a quienes aún no han conocido el amor de Dios. En la siguiente parte, hablaremos de la urgencia de responder al llamado de Dios y vivir una vida de obediencia y fidelidad. Dios nos ha llamado a responder a su amor con una vida de obediencia y fidelidad. No basta con conocer la verdad, debemos vivir conforme a ella. Santiago 1:22 nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia a Dios es la evidencia de una fe genuina. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo vivir en desobediencia. Primera de Juan 2:3-4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La obediencia a Dios trae bendición y protección. Deuteronomio 28:1-2 nos muestra la promesa de Dios para aquellos que le siguen. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero esa bendición está ligada a la obediencia. Proverbios 3:5-6 nos enseña a confiar en Él en todo momento. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La obediencia no siempre es fácil, pero Dios nos da la gracia para caminar en sus caminos. Filipenses 2:12-13 nos recuerda que es Dios quien obra en nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Una vida de fidelidad a Dios requiere constancia y perseverancia. Jesús dijo en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». El camino cristiano no es un camino de comodidad, sino de entrega total. Lucas 9:23 nos dice, «Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Seguir a Cristo implica sacrificio, pero la recompensa es eterna. Segunda de Timoteo 4:7-8 nos habla de la recompensa de aquellos que permanecen fieles. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Dios nos ha llamado a vivir con un propósito eterno. Colosenses 3:2 nos exhorta, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». El mundo ofrece distracciones que pueden alejarnos de Dios, pero debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Hebreos 12:1-2 nos anima a perseverar en la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestro ejemplo supremo de obediencia y entrega. Filipenses 2:8 nos dice, «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Si Cristo fue obediente hasta la muerte, ¿cuánto más nosotros debemos vivir en obediencia a Dios? La obediencia trae frutos de justicia y paz. Hebreos 12:11 nos dice, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Dios disciplina a sus hijos porque los ama y quiere que crezcan en santidad. Hebreos 12:6 nos recuerda, «Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». La obediencia a Dios nos lleva a vivir en su perfecta voluntad. Romanos 12:2 nos exhorta, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». No debemos conformarnos a la manera de vivir del mundo, sino buscar la voluntad de Dios en todo momento. Efesios 5:15-17 nos dice, «Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos en la obediencia. Juan 16:13 nos dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». El Espíritu Santo nos fortalece para vivir en santidad y obediencia. Gálatas 5:16 nos da la clave para vencer el pecado. «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Cuando vivimos en el Espíritu, nuestras vidas reflejan el carácter de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Dios nos está transformando cada día para que seamos más como Jesús. Esto es parte de nuestro proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». La santidad no es una opción, sino un llamado para todo creyente. Segunda de Corintios 7:1 nos exhorta, «Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos llama a ser santos, a vivir en obediencia y a reflejar su gloria en el mundo. La fidelidad a Dios no es en vano, pues Él ha prometido recompensar a aquellos que permanecen firmes en su camino. Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La vida cristiana requiere perseverancia, y aunque a veces parezca difícil, Dios promete que la recompensa vendrá. Primera de Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fidelidad a Dios trae bendición en esta vida y en la eternidad. Mateo 6:19-20 nos enseña a invertir en lo eterno. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús nos llama a vivir con una perspectiva eterna, recordando que nuestro verdadero hogar no está en esta tierra, sino en el cielo. Filipenses 3:20 declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como ciudadanos del cielo, debemos vivir con un propósito eterno. Segunda de Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia reservada para los fieles. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta promesa nos anima a seguir adelante, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nunca falla y su fidelidad es eterna. Salmos 37:5 nos invita a confiar en Él en todo momento. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. La fidelidad de Dios es nuestra garantía de que cada sacrificio hecho por amor a Él tendrá su recompensa. Marcos 10:29-30 nos muestra la promesa de Jesús. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. No importa lo que hayamos dejado atrás por seguir a Cristo, Él nos recompensará abundantemente. Romanos 8:18 nos da una perspectiva celestial sobre el sufrimiento presente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento es temporal, pero la gloria que Dios ha preparado para sus hijos es eterna. Apocalipsis 21:4 nos describe el gozo de la vida eterna con Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza gloriosa de todo creyente. Dios ha preparado un lugar para nosotros, como lo dijo Jesús en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El regreso de Cristo es nuestra mayor esperanza. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivir en fidelidad significa estar listos para su venida. Mateo 24:44 nos advierte: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso, debemos mantenernos firmes, viviendo en santidad y esperando con gozo su regreso. Primera de Juan 3:2-3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos llama a perseverar hasta el final, confiando en su promesa de vida eterna. Apocalipsis 2:10 nos exhorta: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios nos llama a tomar una decisión firme por Cristo. No podemos permanecer indiferentes ante el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Segunda de Corintios 6:2 nos advierte, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el momento de rendir nuestra vida completamente a Dios. No debemos posponer nuestra entrega, pues nadie tiene asegurado el mañana. Santiago 4:14 nos recuerda lo frágil que es nuestra vida, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El llamado de Dios es urgente. Hebreos 3:15 nos dice: entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. No podemos endurecer nuestro corazón ante la voz de Dios. Él nos ha mostrado su amor a través de Jesucristo y espera que respondamos con fe y arrepentimiento. Hechos 3:19 nos exhorta: así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento nos lleva a una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo encontramos una nueva identidad y un propósito eterno. Dios no solo nos salva del pecado, sino que nos transforma para reflejar su gloria. Efesios 2:10 nos muestra que fuimos creados para vivir en su propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Gálatas 2:20 declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir para Cristo significa someter nuestra voluntad a la suya. Lucas 9:62 nos advierte sobre la importancia de no mirar atrás. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios nos llama a perseverar, a seguir adelante con fidelidad y a confiar en sus promesas. Romanos 8:37 nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa las luchas o dificultades que enfrentemos, Dios está con nosotros y nos fortalece. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos da la fuerza para seguir adelante, pero debemos decidir caminar con Él. Josué 24:15 nos desafía a tomar una decisión firme. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El llamado de Dios es claro. Debemos decidir a quién vamos a servir. No podemos vivir una vida dividida. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque él aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón debe estar completamente entregado a Dios. Marcos 12:30 nos enseña cómo debemos amar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No se trata solo de palabras, sino de una vida completamente rendida a su voluntad. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos llama a rendirnos por completo y a seguirle con todo nuestro ser. Filipenses 3:13-14 nos anima a no mirar atrás, sino a seguir avanzando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos avanzar con fe y determinación, confiando en que Dios cumplirá su obra en nosotros. Filipenses 1:6 nos da esta seguridad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, y Él es fiel para completarla. Solo debemos confiar en Él y rendirnos a su voluntad. Jeremías 29:11 nos recuerda sus planes para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero debemos estar dispuestos a seguirlo. Mateo 16:24 nos deja claro el costo del discipulado. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Seguir a Cristo requiere entrega total, pero la recompensa es eterna. Segunda de Timoteo 2:12 nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. La fidelidad a Dios es una decisión diaria, y Él nos fortalecerá para permanecer firmes hasta el fin. Apocalipsis 3:11 nos exhorta, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto, y debemos estar preparados. Que cada uno examine su corazón y decida seguir a Jesús con todo su ser, confiando en su amor y en sus promesas. Hebreos 10:35-36 nos anima. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios ha prometido vida eterna a aquellos que le son fieles. Que hoy sea el día en que nos entreguemos completamente a Él, para vivir en su gracia y en su amor hasta el día en que estemos con Él para siempre. Gracias por haber acompañado esta enseñanza de la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que puedas aplicar estos principios en tu caminar diario con Cristo. Si esta enseñanza ha sido edificante para ti, te invito a que te suscribas y sigas recibiendo más mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este mensaje con otros para que también sean bendecidos. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te llene de su paz. Permanece firme en su amor y en su verdad, porque grande es la recompensa para aquellos que le siguen con todo su corazón. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.